Pues estamos aquí con nuestros invitados, que son grandes invitados, viejos amigos, más amigos que viejos, que realmente invité yo en esta ocasión porque Nicéforo Guerrero es magistrado representante del gobierno federal en la cuarta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero la razón principal por la que es nuestro invitado es porque fue prácticamente el primer director de asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación. Fue el segundo porque el primero duró muy poquitos meses, 2, 3 meses, y en realidad a quien le tocó llevar todo el asunto del registro de las primeras agrupaciones religiosas, en tanto que asociaciones religiosas, fue el maestro Nicéforo Guerrero. Así, ¿por qué no nos cuentas, Nicéforo, mira, cómo estuvo eso? El inicio fue muy interesante porque los dictámenes que venían era para establecer una iglesia monolítica que era la Iglesia Católica. Ahí fue el primer rompimiento y... ¿Qué dictámenes? Perdón. El dictamen para determinar que publicarlo en el Diario Oficial como establece la ley, de la estructura, sí, y que la Iglesia Católica era universal y por lo tanto única. Contrario a lo que dice el Código Canónico, que cada diócesis es autónoma, es independiente y tiene su única relación con el Papa, o sea, con la Iglesia Universal. Pero ese es un problema de personalidad jurídica para el derecho mexicano. Y ahí había que ser muy claro y muy preciso. Cada diócesis, cada parroquia incluso, es una asociación religiosa diferente, dado que los derechos y obligaciones que genera cada una de estas son diferentes. Y entonces, bueno, la lucha ahí con el nuncio apostólico, que creía ser el jefe de la Iglesia en México, cuando el jefe de la Iglesia en México era o el primado, de acuerdo con el Código Canónico, o el presidente de la Conferencia del Episcopado, que reúne a todos los padres de la Iglesia Católica. Y al final se resolvió esa disputa, que era de alguna manera también una disputa interna, ¿no? Entre ellos, ¿no? Exactamente. Es decir, ¿quién aparece con el registro número 1, ¿no? Exactamente. Y por eso el registro número 1 lo tiene la Conferencia del Episcopado, el registro número 2 lo tiene la diócesis de la Ciudad de México, y así vinieron dándose los diferentes registros. Y la Anunciatura, la Anunciatura era una representación diplomática. Y no tenía por qué registrarse. No era ni iglesia ni nada. Así es. Era un funcionario diplomático del Estado Vaticano ante el Estado mexicano. Ahora, Jorge Lee Galindo ha sido un asesor de la Iglesia Bautista durante muchos años. Ahora ya tiene su propio despacho jurídico y también es director de Impulso 18, que explícanos en 10 segundos qué es Impulso 18. Es una organización no gubernamental que se dedica a promover y a defender la libertad religiosa conforme al 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, tú dinos desde tu perspectiva cómo vieron ese proceso del inicio, que fue en 1992. Difícil, porque la ley es en 1992 y las iglesias tenían más de 100 años, muchas de ellas. Entonces teníamos que ajustarnos a un texto que el legislador pues intentó, y buen intento, en armar algo. Pero el licenciado Guerrero no me va a dejar mentir que se esperaban unos 100 registros. Se esperaban 100 registros ahí, para, ¿no? en conjunto de iglesias en México, y ¿no? hoy tenemos más de 8,000. Hay más de 8,000. Y a mí me tocó 2,000 iglesias. Sí. Tú sí abriste la llave, ¿verdad? Es que era indispensable entender la naturaleza jurídica de las asociaciones religiosas en el mundo evangélico. El mundo evangélico no tiene una jerarquía, sino que cada iglesia, cada agrupación que se congrega en torno a los evangelios, tienes un representante legal y por tanto derecho a un registro. Esa fue, digamos, la lógica con la que yo planteé y que algunos me han criticado mucho porque consideran que abrí la puerta a todas las asociaciones. Bueno, es que habría que entender la naturaleza de cada una de las iglesias. No es lo mismo, y tú hace un momento lo decías, la iglesia maometana pues, no tiene jerarquía. Sin embargo, tuvo que establecerse. Claro. La iglesia judía misma no tiene una jerarquía. No son iglesias, son comunidades religiosas, ¿no? Pero se conformaron en asociación religiosa, hicieron su propio estatuto jurídico
Para tener una representación para colectiva. tener una ¿no? representación colectiva, Así es. y establecieron sus sectas como la forma de partición de las diferentes corrientes eclesiásticas que entran en el judaísmo. Vamos a ir a un pequeño reportaje que nos va a situar en esta materia también. Perfecto. Entre finales de 1991 y principios de 1992, el Congreso mexicano reformó varios artículos de la Constitución relativos a la relación entre el Estado y las iglesias. La más importante reforma fue la del 130, pues allí se reconoció que las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. Posteriormente, en julio de 1992, se aprobó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, misma que reafirmó el principio de separación del Estado y las iglesias, la laicidad del Estado mexicano y la prohibición para que los ministros de culto se asociaran con fines políticos o de proselitismo a favor de candidato, partido o asociación alguna. Entre las principales obligaciones, derechos y prohibiciones de las asociaciones religiosas se encuentran las siguientes. En las obligaciones deben sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, respetar las instituciones del país, registrar ante la Secretaría de Gobernación todos sus inmuebles, solicitar permiso previo a la Secretaría de Gobernación para transmitir actos de culto religioso a través de los medios masivos de comunicación considerados como actos de culto extraordinarios. Sus derechos son contar con personalidad jurídica como asociación religiosa, identificarse con una denominación exclusiva, gozar de autonomía interna, realizar actos religiosos de culto público y propagar su doctrina siempre que no se contravengan las normas, celebrar todo tipo de actos y siempre que no persigan fines de lucro, participar por sí o asociadas en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones privadas, planteles educativos e instituciones de salud sin fines de lucro, usar con fines religiosos los bienes propiedad de la nación asignados a ellas. Sus prohibiciones son perseguir fines de lucro o económicos, realizar reuniones de carácter político en los templos o convertir un acto religioso en uno político, poseer concesiones para la posesión o administración de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de medios electrónicos. Pues estamos aquí nuevamente en República Laica con este tema precisamente que nos da la entrada, el reportaje. ¿Cómo vieron las agrupaciones evangélicas esta reforma? ¿Con confianza, con desconfianza? ¿Pensaron que les servía o no? Al principio fueron muchos criterios, muchas opiniones, sobre todo porque no se sabía exactamente qué es lo que se pretendía. Conforme fue pasando el tiempo, yo creo que fuimos entendiendo que lo que se necesitaba era personalidad jurídica, por la historia anterior, es decir, no tenían las iglesias la posibilidad de tener bienes, y ahora sí, no podíamos tener derechos, obligaciones, ahora sí. Entonces todos aquellos problemas que por mucho tiempo se dieron, cuando había conflictos internos y decían, pues yo me quedo con el templo porque está mi nombre, pero no había opción, se iban a ir relajando. Pero mucha gente todavía, mucho tiempo después, dijo, estábamos mejor antes, ¿no? Porque por los requisitos, por una serie de cosas que sentíamos que era más carga que beneficio. Sin embargo, es cuestión de saberlo explicar para llevarlo por un camino adecuado, ¿no? Claro, porque por un lado, el no tener registro, y hay que decir que no hay obligación de estar registrado como asociación religiosa. El no tener registro puede dar cierta libertad a las agrupaciones religiosas porque pues nadie sabe dónde están, nadie sabe qué están haciendo, pero por otro lado sí pierden derechos, por ejemplo, de tener ministros de culto que tengan permiso de venir de otros países, tienen permisos para, digamos, poseer sus templos ahora, ¿no? Y tienen otros derechos, pero yo creo que el más importante es el de tener personalidad jurídica, ¿no? Porque antes no existían, y si uno no existe jurídicamente, pues no existe. No existes, ¿no? Bueno, había, por ejemplo, el absurdo de que los seminaristas que tenían 11 años estudiando no eran reconocidos sus estudios porque lo habían hecho en un seminario. Entonces tuvimos que llegar con profesiones a entender y a establecer determinados programas educativos en los seminarios en que se incluyeran materias también de la vida común de los mexicanos. Entonces, esta parte fue muy importante. Claro. Y la Iglesia Católica tenía cierta resistencia sobre todo en esa materia,
porque ellos tenían muchas escuelas, querían la aplicación que el Estado les diera para que fueran nada laicas, sino absolutamente prorreligiosas. Y esto la ley vino a evitar. Entonces yo creo que fue un paso adelante, pero faltan muchos pasos por dar. ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿Cuáles han sido los principales problemas que esto que ya vimos que puede ser benéfico ha tenido, digamos, en el paso del tiempo? Fíjate que la parte paradójica es esa, pues es benéfico. Tú mismo decías, el propio Estado va a tener ubicados a las iglesias en sus inmuebles, en sus ministros, pero de repente hay choques con la propia autoridad por no querer dar un registro. Entonces es interesante por qué no lo quieren dar, ¿no? ¿Por qué no quieren dar un registro Exacto. ahora? Es decir, ya se lo dieron a 8,000 Así es. asociaciones religiosas. No es que estén muy limitados, ¿verdad? Pero por otro lado, a algunas agrupaciones religiosas, a algunas iglesias en particular, que por algo no les gustan, se los niegan, ¿no? A mí me dijo una vez un funcionario de la dirección, es por seguridad nacional. O sea, Wow, entonces que consideran que claro. algunas son peligrosas y por eso no se las dan. pero ¿en base a qué? Exacto. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender es que si hay una agrupación, si hay una comunidad religiosa que cumple los requisitos de la ley, hay que darle el registro. Además, Lo demás es otra cosa. Esto de que son peligrosas es como un poco absurdo. No les voy a dar registro porque son peligrosas y entonces andan quién sabe Pues dónde. está mal, está Mientras que si tienen registro, ellos saben perfectamente quiénes son los ministros, dónde están, qué hacen, etcétera, ¿no? Parecería como un pretexto más bien en algunos Es un casos. contrasentido. Así es, a ver, Mira, totalmente. una asociación religiosa existe per se en función de una doctrina de la cual tiene que ser respetada. Si esa doctrina, cualquiera que ésta sea, no la reconoce el Estado, pues entonces el Estado está persiguiendo a una determinada forma de pensar. Ahí sí está interviniendo indebidamente en la Exacto. creencia Exacto. de algunas personas, Sin ¿no? embargo, ha ido avanzando esto. Yo digo que fue muy alto el concepto que tuvimos de los registros, bajó. Es decir, bajó no en cantidad, sino ahora me parece que ya no es tan importante. Claro, la curva ya Así es. va. Es natural, ¿no? Pero de todas maneras uno se encuentra cuando de repente hay elementos en donde el requisito para poder llegar a cumplir tu registro es, y citan los propios artículos de los estatutos de la asociación. Y yo, por ejemplo, me recuerdo uno que decía, deberá de comprobar fehacientemente que el ministro de culto está ordenado. Ah, caray. Y yo le dije al funcionario, ¿a ti no te importa si le imponen las manos, si hacen una oración, si en un momento es una ceremonia muy grande? Es el ministro de culto porque la ley dice serán ministros de culto los que la asociación decida. Los que ellos digan, Pues entonces, ¿no? Es la vida interna. Así de es, repente esa es la- empezamos esa a sí es entrar. la vida interna. ¿Y sabes Esa es qué la vida sucedió? interna. Sí, ¿y sabes qué empezó a suceder? Que las propias iglesias empezaron a bajar. Me dijeron, no, ya no podemos. Claro. Ese para mí fue el estilo que tenía el gobierno en ese entonces para frenar. Ahora hay otro tema, que es el arraigo, el famoso arraigo. ¿Qué es a ver, Nicéforo, Mira, el notorio arraigo se le dice en la ley, ¿no? Sí. ¿Qué es notorio? Yo siempre dije, pues, ¿qué es eso de notorio arraigo? ¿Es que tienen 1, 10, 100 seguidores? pero ¿Qué vuelvo quiere a lo decir, mismo. no? Los que sean, si están con una doctrina y organizados jurídicamente, son una iglesia que tenemos que respetar. Es una asociación religiosa que debe ser respetada. El arraigo puede ser de 6 meses, de 3 años, de 12 años, bueno, Pero o de fíjate- 200. Sí. ¿Verdad? Sí. Para pensar, Así es. ¿a qué horas fue la independencia nacional? No, es que es 600 años. Cuando Pero llegaron por- los españoles. No, sí. Pero por otro lado, hay una cláusula que sí habla de 5 años. Exacto. O sea que ya se habla de un tiempo, 5 años. Antigüedad. De antigüedad. antigüedad. Entonces el notorio arraigo no puede ser tiempo, No, creo yo. creo que no. Creo que notorio arraigo se refieren a otra cosa, es como a, pues, cuánto se han enraizado, porque ahí viene la palabra arraigo. Arraigo. Entonces, o sea, pues, ¿qué quiere decir eso? A ver, explíquenme, No es por número. Ajá. Tiene que ser por un pensamiento. Y en el caso de las iglesias evangélicas que siguen las normas del evangelio, cada comunidad, así sea de 10, de 15,
tiene su propia organización. Entonces, tenemos que entender como Estado que ese arraigo al que se refiere la ley es precisamente de acuerdo con la estructura de cada una de las iglesias. Ahora, no ¿cuáles han podemos sido los meterlas en obstáculos? jerarquía. ¿Por qué Recuerda- se les Recuerda esto, A ver. la ley es 1992. ¿Y cómo cumplimos el notorio arraigo? Como Dios nos dio a entender. Ahora sí que pero como- cumplieron. Cumplimos. Pero llega el reglamento 11 años después. Sí. Y entonces ahí sí dice, el notorio arraigo se deberá cumplir con testimoniales o documentales públicas, dice, así como el correspondiente aviso que marca el artículo correspondiente de apertura al culto. Entonces dice, yo no tengo el aviso, no Con puedes, eso no. con eso quedes. Hay un principio de inequidad ahí, ¿no? absolutamente. Claro. Es Entonces, decir, a los primeros, no sé, 2,000, 3,000, 4,000, 2000 fueron los que a mí 5,000, me tocó dar. sí. no hubo problema y luego les empezaron a poner trabas Así es. administrativas a los demás. Sí. ¿Por qué? No hay mucho interés que siga habiendo asociaciones religiosas, ¿A tal alguien le vez. preocupa que haya más asociaciones religiosas? Pero cuando hablamos desde la perspectiva de libertad de culto, de libertad religiosa, de libertad de asociación, pues ¿cuál es el problema? Es más, en un momento dado yo creo que lo que se tiene que entender es que este número de asociaciones religiosas, que para muchos puede ser grande y que se puede ir aumentando, puede ser benéfico para la propia sociedad. Claro, pero vamos a ir a un corte y después de ese corte vamos a regresar con algunas opiniones de nuestros expertos, Ana Teresa Martínez y Pedro Salazar, quien es cofundador de este programa y que siempre nos hace el favor de mandarnos su opinión.